Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una situación que ha generado muchísima expectación y, seamos sinceros, un poquito de drama. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante impactante, ¿verdad? Can Yaman llega. Gulden Yaman advierte a Demet, no lo dejes solo. Ya con esto sabemos que nos espera un buen rato de chismes, análisis y, por qué no, un poco de reflexión sobre las relaciones y las dinámicas familiares en el mundo de las celebridades. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón rojo de suscribirse, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y se unen a esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Vamos a desglosar esto poco a poco. La llegada de Can Yaman a cualquier parte siempre es noticia, eso es un hecho. Es una figura que genera pasiones, admiración y, como es natural, también especulaciones. Pero lo que hace este título realmente jugoso es la mención de Gulden Yaman, y sobre todo, esa advertencia dirigida a Demet. ¿Quién es Gulden Yaman en esta ecuación? ¿Qué tipo de advertencia es? ¿Y por qué Demet no debería dejar a Can solo? Son muchas preguntas y hoy vamos a intentar darles algunas respuestas, basándonos en lo que se ha rumoreado, analizado y, por supuesto, en lo que a veces se interpreta entre líneas en el mundo del espectáculo. Primero hablemos de Can Yaman. Su fama es indiscutible. Ha conquistado corazones en Turquía y ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un ídolo para miles de fans alrededor del mundo. Su carisma, su físico y sus interpretaciones lo han catapultado a la estratosfera mediática. Y como suele suceder con las figuras públicas de esta magnitud, cada movimiento, cada aparición, cada relación, es escrutada al detalle. Cuando escuchamos que Can Yaman llega, inmediatamente pensamos, ¿a dónde llega? ¿Con quién llega? ¿Qué significa esta llegada? Ahora, la clave de bóveda de este asunto, Gulden Yaman. Para quienes no la conozcan, Gulden Yaman es, o se cree que es, una figura importante en la vida de Can Yaman. Podríamos estar hablando de su madre, una tía, una figura materna o incluso una representante muy cercana. La importancia de su figura radica en que su opinión y sus acciones parecen tener un peso considerable en la vida de Can. Y cuando esta figura lanza una advertencia, más vale prestar atención. La advertencia en sí, no lo dejes solo, es lo que realmente enciende las alarmas. ¿Por qué Demet no debería dejar solo a Can? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero con fundamento. Si asumimos que Gulden Yaman es una persona cercana y preocupada por Can, esta advertencia sugiere que existen ciertas circunstancias o personas que podrían influir negativamente en él, o que él mismo podría no estar manejando de la mejor manera una situación si está solo. Y aquí es donde entra Demet. ¿Quién es Demet en esta historia? Si hemos seguido de cerca la vida de Can Yaman, es muy probable que estemos pensando en Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenciküs. La relación entre Can y Demet en la serie fue explosiva, y los rumores de que su conexión trascendió la pantalla siempre han estado latentes. Si Gulden Yaman se refiere a Demet Özdemir, entonces la advertencia adquiere un matiz completamente diferente, y mucho más interesante desde el punto de vista de las relaciones románticas y las presiones del mundo del espectáculo. Si hablamos de Demet Özdemir, la advertencia de Gulden podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una preocupación maternal, en el sentido de que Demet podría ser una influencia positiva para Can, y dejarlo solo podría ser perjudicial para él. O quizás Gulden ve en Demet una persona que puede mantener a Can centrado, o protegido, de ciertas tentaciones o presiones inherentes a su fama. Otra interpretación podría ser más sutil. Tal vez Gulden, como conocedora de la vida de las celebridades, advierte a Demet que el camino de Can, rodeado de fama, admiración constante y posibles relaciones efímeras, es un camino solitario. Y que si hay algo especial entre ellos, Demet no debería alejarse porque la soledad para una figura pública de la talla de Can puede ser abrumadora y, en ocasiones, peligrosa. Podríamos también pensar en una advertencia más directa, tal vez incluso de celos o de control. En algunas familias, los padres o figuras maternas tienen un rol muy activo en la vida sentimental de sus hijos, especialmente si son la principal fuente de ingresos o tienen un futuro brillante. Si Gulden Yaman siente que Demet podría alejar a Can de su influencia, o si no aprueba completamente la relación, la advertencia podría tener un tono de no te aproveches de él o manténlo a tu lado porque te conviene. Esto, por supuesto, es especulación,
pero el mundo del espectáculo está lleno de este tipo de dinámicas. Analicemos la frase. No lo dejes solo. Esta frase implica que Khan, en ciertas circunstancias, necesita compañía. ¿Por qué? Es porque es propenso a tomar malas decisiones cuando está solo. ¿Por qué es vulnerable a influencias externas? O quizás, y esta es una idea más romántica, porque Khan, a pesar de su gran personalidad pública, en el fondo busca una conexión genuina y la soledad es su mayor temor. Si Demet es esa persona especial, entonces la advertencia de Guldem sería una forma de proteger esa posible relación, asegurándose de que Demet entienda la importancia de su presencia. ¿Y la llegada de Khan? ¿Dónde llega? ¿A un evento? ¿A una ciudad? ¿A la vida de Demet de nuevo? Si asumimos que se refiere a un regreso a Estambul, o a un evento público donde Demet también estará presente, la advertencia cobra un sentido de urgencia. Es como si Guldem dijera, Khan está llegando y esta es tu oportunidad, Demet. O esta es la situación y tú, Demet, tienes un papel que jugar. Pensemos en las presiones que Khan Yaman debe enfrentar. La fama constante, la atención de los medios, las expectativas de sus fans, los contratos publicitarios, los proyectos cinematográficos y televisivos. Es un torbellino. En medio de todo eso, una relación estable y de apoyo puede ser un ancla crucial. Si Demet Özdemir es esa posible ancla, entonces la advertencia de Guldem tiene mucho sentido desde una perspectiva de apoyo a su hijo. ¿Podría Guldem estar advirtiendo a Demet sobre los peligros que acechan a Khan? Quizás personas que buscan aprovecharse de su fama, o situaciones que podrían dañar su reputación. Si Demet está presente, podría ser vista como una especie de protectora, o alguien que puede ayudar a Khan a navegar estas aguas turbulentas. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que la advertencia sea un poco más egoísta por parte de Guldem. Quizás ella teme que Demet se aleje de Khan, o que la relación termine, lo que podría afectar emocionalmente a su hijo, o incluso a su propia posición en su vida. Las madres, a veces, tienen una visión muy particular de las relaciones de sus hijos. En resumen, la llegada de Khan Yaman, combinada con la advertencia de Guldem Yaman a Demet de no lo dejes solo, abre un abanico de posibilidades interpretativas. Podríamos estar ante una madre preocupada por el bienestar emocional de su famoso hijo, que ve en Demet una influencia positiva y un soporte vital. O podríamos estar ante una dinámica familiar compleja, donde se intenta mantener un cierto control o influencia sobre la vida sentimental y profesional de Khan. Lo que es innegable es que esta frase encapsula la intriga y el misterio que rodean a las vidas de las celebridades. Nos hace pensar en las relaciones bajo la lupa pública, en las presiones que sufren, y en cómo las figuras maternas o de confianza intentan, a su manera, proteger a sus seres queridos. Si Demet Özdemir es realmente la persona a la que se refiere Guldem Yaman, entonces estamos hablando de una situación donde una figura materna parece aprobar, o al menos sugerir la importancia de la presencia de Demet en la vida de Khan. Es una validación, en cierto modo, de la conexión que pudo haber existido o que todavía existe entre ellos. ¿Y si analizamos la palabra solo? Soledad en la cima. La soledad de ser un ídolo mundial. Para Khan Yaman, a pesar de las multitudes que lo aclaman, puede haber momentos de profunda soledad. Y si Demet es la persona que puede aliviar esa soledad, entonces la advertencia de Guldem es un llamado a la acción para Demet, para que no abandone esa posición especial. Podríamos incluso imaginar a Guldem Yaman hablando con Demet en persona, o a través de un mensaje indirecto que llega a los medios. La frase advierte sugiere una comunicación deliberada, con un propósito claro. Y ese propósito, sea cual sea, está centrado en la necesidad de que Khan no esté solo, y en el rol que Demet podría jugar en ello. En el fondo, este titular nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales y de las entrevistas glamurosas, las celebridades son personas con necesidades emocionales, con familias, con relaciones y sí, con temores. Y la advertencia de Guldem Yaman a Demet, sobre Khan no estar solo, es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes necesitan compañía y apoyo. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones detrás del intrigante titular, Khan Yaman llega. Guldem Yaman advierte a Demet, no lo dejes solo. Hemos reflexionado sobre la importancia de las figuras maternas en la vida de las celebridades, sobre las dinámicas de poder en las relaciones y sobre la soledad que puede acompañar a la fama.
Es fascinante cómo unas pocas palabras pueden generar tantas preguntas y tantos escenarios posibles en nuestra imaginación. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan interesante como a mí. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su dedicación al estar aquí conmigo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que significa esta advertencia? ¿Quién creen que es Guldem Yaman? ¿Y qué papel creen que juega Demet Özdemir, o cualquier otra Demet que pueda ser, en la vida de Can Yaman? Déjenme sus teorías, sus reflexiones, sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.